decirles, hermanos, que la bendición de Dios es grande. Gloria Amén. a Dios. Yo no sé, ¿puedo bajar esto? Sí, Lo puede agarrar. sí, la bendición de Dios es grande, hermanos. Gloria a Jesús. Yo creo que, bueno, vamos a leer la Biblia. Gloria al Señor. Alabado Quiero sea invitarles a que abran sus Biblias en la carta que el apóstol Pablo dirige a Tito. Quiero que veamos, hermanos, el versículo 1. Inicialmente vamos a leer el versículo 1. Epístola a Tito, capítulo 2, versículo 1. Versículo 1, hermanos. Prácticamente quizás tengamos que leer toda la parte del versículo del capítulo 2 y no sé si la parte del capítulo 1, pero lo importante, hermanos, es que nosotros veamos lo que dice esta escritura. Tito 2:1. Amén. Gloria al Señor. Amén. Dice la palabra del Señor en Tito 2:1. Pero tú hablas lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Amén. Oramos. Padre que estáis en gloria, nos acercamos delante de ti, Dios mío, Señor, para poderte adorar en espíritu y en verdad. Podamos nosotros comprender, Dios mío, la dimensión de tu voluntad y de tu misericordia, Señor, para que en cada uno de nosotros pueda, Dios mío, producir bendición. Que cada una de estas palabras que están escritas en tu santo libro puedan llevarnos en esta noche, Dios mío, a nuestra vida y manifestar esa gracia divina sobre cada uno, conforme a la necesidad. Dios mío, porque este es el lugar indicado donde tú te puedes manifestar, donde tú puedes tocar, donde tú puedes hablar, donde tú puedes ministrar la vida. Dios mío, porque tú conoces mí y la condición de cada uno de los hermanos. Dios mío, por eso te pongo en tus manos esta palabra, que cada uno de mis hermanos escuche tu palabra, que entiendan tu palabra, que reciban tu palabra y que podamos obedecerla juntos, esta bendita y hermosa palabra. Gracias, Señor. Amén. Hermanos, pueden sentarse. Gloria al Señor. Vamos a hacer una pequeña reflexión sobre este pequeño versículo, hermanos, para que podamos entender en algún momento lo que es el Evangelio. Amén, aleluya. ¿Verdad? El Evangelio no es cosa de nuestra. En una ocasión yo tuve, hermanos, una conversación de 4 horas con un subinspector de la Policía Nacional Civil. Y, hermanos, porque él tenía una situación muy difícil. Para él, el Evangelio es según el hombre, a tal grado que él podía expresarse y decirme de esta manera: ¿quiere decir que cada pastor puede hacer su propio evangelio? Que cada pastor o yo, si yo quiero hacer mi propio evangelio, ¿puedo hacer mi propio evangelio? Y realmente, hermanos, no puede, ni yo puedo, y ni nadie puede hacer su propio evangelio, porque el evangelio es exclusivamente divino. Amén, aleluya. Si hay otro evangelio al cual cualquiera pudiera atreverse a formar, no es el evangelio, porque sería una enseñanza, o sería una secta, una denominación o una religión, como quiera llamarse. Pero hermanos, en efecto, esta palabra justamente no es el mensaje de un hombre. Si nosotros leemos esta porción, pero tú hablas lo que está de acuerdo a la sana doctrina. Gloria a Dios, aleluya. Ahora, ¿quién ordena esto? La inspiración divina, hermanos, se registra justamente y se dirige a un ministro del Señor que no debía de predicar un evangelio que fuera conforme a su opinión, conforme a su anhelo, conforme a su percepción, conforme a su deseo, sino más bien lo que tuviera que ver con la sana doctrina.
Aleluya. Ahora, esto es lo que es un poco difícil poder aceptar, ¿verdad? Porque cuando se habla de la sana doctrina, hermano, yo decía la vez pasada que la Biblia tiene ¿cuántas doctrinas? ¿Verdad? Una sola doctrina. Sí, amén, aleluya. Es una sola doctrina en particular. Pero esta doctrina la podemos dividir por lo menos en 12 doctrinas, en 12 enseñanzas. Algún día tendremos la oportunidad, hermanos, de poder, ¿verdad?, a estudiar a fondo esta verdad. Porque, ¿verdad?, pero la sana doctrina es el mensaje del Señor Jesús. Amén. Entonces, cuando se trata de enseñar o decir el mensaje del Señor Jesús, en algunas ocasiones es agradable y en otras ocasiones no es tan agradable. Porque esto es como la medicina. Sí, amén. Miren, la medicina para el cuerpo se receta de acuerdo al estado o a la condición del paciente, ¿verdad? Sí, amén. Y en algunas veces se le aplica una medicina suave. Sí. Pero en otras ocasiones se le aplica una medicina más fuerte, porque es de acuerdo a la necesidad. Entonces, cuando esto se da, en algún momento, hermanos, uno tiende a sentir, ¿verdad?, el efecto, el dolor, digamos, por lo que hay, por lo que nosotros sentimos. Sí, amén. Pero, hermanos, ¿por qué se aplica la medicina al cuerpo? Primeramente para que sane, porque el paciente se deja aplicar la medicina aunque duela, Sí, amén. o aunque sea amarga, o aunque sea hermanos, lo que no sea agradable a nosotros, Sí. a nuestro paladar. Pero ¿por qué la tomamos? Porque no nos queremos morir. Amén. Así aleluya. de sencillo, ¿verdad? Sí, Entonces, bienaventurados los sanos, dichosos los que no tienen ninguna enfermedad, que no tienen ningún tratamiento, ¿verdad? Pero no, esto no quiere decir que hermanos, que no puedan necesitar una aplicación, ¿verdad?, una dosis. Sí, amén. Y cuando esta persona recibe esta dosis, se da cuenta que necesita esa dosis. Gloria a Cristo. Ahora, de acuerdo a eso, podemos nosotros hacer la misma comparación. La palabra del Señor, la doctrina del Señor, es para un tratamiento divino. Sí, amén. Y por esa razón, dependiendo de nuestra condición, así va la dosis. Y como no se aplica la palabra del hombre, sino la palabra de Dios, entonces podemos ir, hermanos, al capítulo 12, al capítulo 4, versículo 12 de Hebreos. Si nosotros lo vemos, ¿qué dice Hebreos 4:12? ¿Verdad? ¿Qué dice Hebreos 4:12, hermanos? Porque la palabra, Que la palabra de Dios es viva viva. y eficaz. Miren, no es un cuento, no es una novela, no es una historia. La palabra de Dios es viva. Ahora, y como es viva, es eficaz. Sí, amén, aleluya. Con una dimensión, dice, y más cortante que toda espada de dos filos. Amén, aleluya. Que tiene un alcance, hermanos, ¿de qué? De partir, ¿qué? El alma Parte el alma, y el espíritu. el espíritu, Las coyunturas. las coyunturas, Los tuétanos. penetra hasta los tuétanos, Gloria a Dios. discierne los pensamientos Y las y conoce las intenciones del corazón. corazón. Amén, aleluya. Hermanos, ¿por qué la palabra es viva y eficaz? Porque está dirigida de acuerdo al propósito de Dios con nosotros. Y si este es el propósito que Dios quiere, hermanos, en el que Dios quiere tratar, en el que Dios quiere bendecirnos, entonces esta palabra, hermanos, no se puede mistar, no se puede suavizar, no se puede obviar, se tiene que aplicar, Sí, amén. porque nuestra vida espiritual necesita esa verdad divina. Amén, gloria a Dios. Ahora, cuando nosotros vemos eso, nos damos cuenta, hermanos, que está relacionada. Si vemos, hermanos, ¿habrá alguien en el mundo o en esta noche, en este lugar, que no necesite la palabra de Dios? Pudiera ser que hubiera, hermano, un paréntesis en nuestra vida. Oh, hermano, hoy no necesito la palabra de Dios. Pudiera decir que alguien se siente en un paréntesis. No, hermano, hoy estoy tan perfectamente que no necesito la palabra de Dios.
Pero en efecto, en realidad, ¿no necesita la palabra de Dios? Siempre necesitamos la palabra del Señor. Amén, aleluya. ¿Por qué razón? Porque la palabra viene a tiempo Y fuera de ti. y a veces fuera de tiempo. Gloria a Dios. Miren, hermano, dichoso, hermanos, para nosotros cuando la palabra viene a tiempo o antes a tiempo, antes de tiempo. ¿Por qué? Porque nos libra de caer. Sí, amén. Pero cuando la palabra viene después de tiempo, viene, hermanos, como ya lo decía, como la medicina a curar, o sea, a tratar el daño. Sí, amén. Pero que tiene un efecto, porque tiene un propósito y porque hoy todo lo necesitamos, hermanos. Ese es el propósito de Dios. Amén, Ahora, aleluya. cuando nosotros vemos para quiénes es la palabra, ¿quiénes necesitamos la doctrina? Hermanos, todos. Y quiero ir hacia grosso modo a que veamos, hermanos, primeramente en el versículo 2, dice, hermanos, la primera aplicación a de la doctrina es a quienes, capítulo 2, versículo 2, perdón. Los ancianos. A los ancianos. Gloria a Dios. Hermanos, los ancianos son partícipes de la palabra. Sí, amén. Ahora, ¿qué es lo que Dios quiere tratar con los ancianos? ¿Qué es lo que Dios espera que hagan y que seamos los ancianos? Sean sobrios. Hermanos, dice que sean sobrios. Gloria a Dios. Que sean serios. Prudentes. Y que sean prudentes. Sí, amén. Que seamos sanos en la fe, en amor y en la paciencia. Gloria a Dios. Somos nosotros, hermanos, los ancianos. Yo tengo un poquito más de 40 años de estar perseverando en el Evangelio, pero yo necesito esta palabra, Sí, amén. ¿verdad? Yo necesito esta palabra. ¿Por qué razón? Para mantenerme, hermano, en esa línea. Y estos no son prácticamente opciones, ni mucho menos sugerencias. Estos son imperativos. La palabra de Dios es imperativa. Sí, amén. ¿Verdad? Dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y empieza, que los ancianos sean. ¿Verdad? Que los ancianos sean. El propósito de la sana doctrina es preparar ancianos y que en la preparación sean capaces de ser sobrios, de ser serios, con la aplicación de ser prudentes, con una sanidad en la fe, con un amplio amor y con la paciencia suficiente para poder tolerar o soportar las circunstancias que se nos acercan, que nos rodean. Sí, amén. ¿En qué momento necesitamos más? ¿Sabe qué? Alguien me dijo, hermano, y esto yo todavía no lo puedo percibir. Dice que soportar a un niño es fácil, ¿verdad? Tratar a un niño es fácil. Que se enoja y hace berrinches, ¿verdad? El niño es niño. Pero dice luego, pero tratar con un adulto mayor no es fácil. Sí, amén. Entonces, a veces, tratar con un adulto mayor, con un anciano, Gloria a ¿verdad? Dios. ¿Verdad? Pero la Biblia está tratando con él, con nosotros, Amén. ¿no? Porque tiene un propósito. Y llegar, hermano, a que tengamos suficiente capacidad para poder perseverar en el camino del Señor y estar preparados para cuando el Señor nos llame a su presencia. Amén, aleluya. No es otra cosa. Ahora pasamos al siguiente. ¿A quiénes se dirige? Ancianas. Al versículo 3. A las Ancianas. ancianas. Y oiga eso, hermanos, ¿verdad? Para que ellas también puedan ser reverentes. ¿Y reverentes en qué? En su porte, evitando ¿cuál? La calumnia, Amén. que escapen, ¿verdad?, de la esclavitud del vino y que puedan ser capaces de ser maestras Bien. del bien. Entonces, hermano, la anciana necesita, ¿verdad?,
esa dimensión, dice, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Amén. Ahora con hechos, ¿verdad? Con hechos, el versículo 4, que enseñen a las mujeres jóvenes a qué, amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Amén, aleluya. ¿Verdad que es grande el trabajo para las ancianas? Y es grande, hermanos, el tratamiento que Dios tiene para las ancianas también. Amén, aleluya. Entonces, hermano, esa es la razón por la cual era necesario que esta palabra se predicara en el tiempo de Tito, como también es importante y necesario que lo prediquemos ahora. Porque predicamos el mismo evangelio, Sí, amén. con el mismo propósito, porque vamos hacia un mismo lugar. Amén, gloria a Dios. Ahora nos podemos dar cuenta cuál es el compromiso, hermanos, que tiene la palabra con el anciano. ¿Cuál es el propósito? ¿Y por qué la palabra se tiene que aplicar en ese término? Ahora con la anciana de la misma manera. Pero, hermanos, pero sigue tratando. Yo quiero que vayamos al versículo 6. Dice, exhorta. ¿A quiénes? A los jóvenes. Amén. Hermanos, ¿a qué? A que sean prudentes. Presentándote tú, le dice a Tito, en todo como ejemplo de buenas obras. en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad. Hermanos, ahí pudiera decir que cuando nosotros aplicamos la palabra, no solamente es hablar, predicar es lo más fácil, pero vivir lo que se predica es lo que necesita y requiere esfuerzo y sacrificio. Sí, amén. Porque un mensaje, hermanos, no, o sea, nosotros podemos aprender más de lo que vemos que de lo que oímos. Aunque tenemos 2 oídos y 2 ojos, ¿verdad? Pero perciben más los ojos por lo que ven que los oídos por lo que oyen. Sí, amén, aleluya. Sí, ¿verdad? Ahora, es importante, hermanos, que cuando el predicador, ¿verdad?, habla, y en este caso pudiera decirse, hermanos, que Tito era un joven, ¿verdad?, ya un joven adulto, que pudiera decirse que podía tener el menosprecio de los ancianos, pero a él le era delegada la administración de la palabra, pero también a él le era demandado el ejemplo de la predicación, porque él debía demostrar, hermano, mostrando integridad en la enseñanza, debía demostrar seriedad. Y luego el versículo 8, que la palabra sana y irreprensible, de modo que cualquier criticón que está por ahí, Sí, amén. de manera que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Gloria a Jesús. Hermano, ¿sabe por qué? Porque el evangelio es tan criticado. Yo no sé si por aquí pasa eso, pero quien está en la punta de en la punta del dedo son los evangélicos. Sí, amén. Son los evangélicos. Y en algún momento el que dirige, alguno dice, y es el pastor, y es el diácono, y es el presidente, Sí. y es el que predica. Todo está ahí en la punta del dedo. ¿Verdad? Lo tenemos ahí en la punta de mira. Pero el que predica la sana doctrina, él no tiene de qué avergonzarse, Sí, amén, aleluya. porque cumple un mandamiento, llena un espacio, hermanos, y se suple una necesidad que existe en la congregación. Amén, gloria a Dios. Ahora, es importante que nosotros vemos, hermano, que la enseñanza de la palabra del Señor no es precisamente una intención
Porque alguien pudiera decir, es que por mí lo dijo. Ujú. Alguien puede decir, no, yo no sé qué es lo que se trae conmigo. Solo para mí está hablando hoy. Sí, amén. No es la palabra. Amén, Y aleluya. por eso decía al principio que somos como el paciente. Mire, cuando un paciente está en estado crítico, ¿verdad que no le dejan la cita el médico cada 6 meses o cada año? ¿Verdad? Y si lo interna, ¿verdad que no pasa las 24 horas? Tiene un programa de tratamiento. Le deja una indicación, a cada cierto tiempo tiene que estarle haciendo un chequeo. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque es un estado crítico. Entonces la palabra hace lo mismo, Amén, ¿verdad? aleluya. Que se aplica de acuerdo a la necesidad. Y uno siente que eso es fuerte, pero es la medicina para el alma, Amén. para que seamos sanos, ¿verdad? Para que tengamos, hermano, suficiente tratamiento para nuestra vida, para una vida saludable, para una vida cristiana saludable. Amén, gloria a Dios. Ahora, quiero seguir, hermanos, en el versículo que sigue, porque la enseñanza en el versículo 9 es para quienes también. Siervos. Para los mozos, Amén. los empleados, ¿verdad? Para los que hacen el trabajo de servidor. Exhorta a los siervos a que ¿qué, hermanos? Sujeten. Que se sujeten a sus amos. ¿Qué más? Que agraden. Que sean agradables, que agraden en todo. Que no sean como, hermanos. Que no sean respondones. Amén. Que no defrauden, sino que se muestren fieles en todo. Amén. Para que en todo, ¿qué, hermanos? Adoro. Para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Aleluya. Gloria a Dios. Vemos que no se queda nadie afuera. Ujú. El anciano, la anciana, el joven, ahora el siervo, ¿verdad? Y cuando está hablando de este siervo, no está hablando del pastor, porque algunos dicen el siervo, es el siervo. Hermano, es que es en calidad de servidores, todos Y amén. somos servidores o somos siervos, pero aquí se está aplicando a la vida, hermano, a la vida de servicio. ¿Sabe que estamos en un país donde el trabajo es nuestra primera atención? ¿Verdad? Es nuestra primera obligación. Y estamos bajo ¿qué? Bajo presión. ¿Verdad? Usted no hace lo que quiere, ¿verdad? En su trabajo. Siempre recibe una orden, siempre llena un formulario o da un reporte de lo que está haciendo. Sí, Y no hace lo que quiere, hace lo que se debe de hacer. Sí, amén. Ahora, ¿cuál es la actitud cuando nosotros estamos ahí? De mala gana. No. Porque si lo hacemos de mala gana, si lo hacemos, ¿verdad? A como caiga, como de lugar, entonces ¿a quién defraudan? Al patrón. Amén. Y más si somos cristianos, defraudamos la iglesia, defraudamos a Cristo. Sí, amén. Y cuando queremos evangelizar, yo para ser como vos, estoy mejor donde estoy, porque te aseguro que es más fácil que me salve yo y no tú. Así. Hermano, ¿por qué? Porque la conducta determina lo real de nuestra vida. Ahora, yo quiero, hermanos, que ahora veamos por qué razón hay que aplicar la doctrina, por qué razón hay que estar de acuerdo con la sana doctrina y por qué razón los ancianos, las ancianas, los jóvenes y los siervos deben de estar conscientes y dispuestos a someterse a la sana doctrina. Porque el versículo 11 nos da el parámetro. ¿Qué dice el versículo 11? Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. Para salvación a todos los hombres. Si este evangelio no fuera por salvación, cada quien estuviera tranquilo en su casa, hermano, o en su quehacer, en su mejor momento. Pero la verdad es que la gracia de Dios
se ha manifestado para salvación, y no solo a mí, pero sí, hermano Elías, ¿verdad? Que es para el vecino, para el compañero, para el que está al lado, para todos. Amén. El borracho, para el drogadicto, hermanos, para la prostituta, para el homosexual, para la lesbiana, Amén. ¿verdad? Porque todos estamos incluidos en la misericordia del Señor. Amén. Gloria a Dios. Y ellos son necesitados de un mensaje de esperanza, de salvación, hermano, porque en algún momento, ¿verdad? En algún momento ellos no lo entienden, ellos lo desconocen, pero en algún momento, hermanos, cuando nosotros mostramos la verdadera conducta de un verdadero cristiano, somos lo que Jesús dijo: vosotros sois la luz del mundo. Aleluya. Gloria a Dios. Y como somos la luz del mundo, hermanos, nadie enciende una luz y la pone debajo del almud, Sí. ¿verdad? Sino que enciende la luz y la pone sobre el candelero Amén. para que alumbre a todos los que están en casa. Amén. Y el Señor dijo: y así alumbre vuestra luz, Gloria a Dios. ¿verdad? Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, y vean que, para que vean vuestras buenas obras. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Entonces, hermano, ese es el entorno. Por esa razón es que nosotros debemos de saber, hermanos, que cada uno de nosotros tiene un objetivo principal, y es la salvación. Amén. Mire, la salvación de nosotros es el regalo que Dios nos ha otorgado, pero es la causa por el cual el diablo se mete en tanto afán, con el propósito de destruir nuestros afectos. Mire, mucha gente se desanima por poco, y algunos por nada. Sí, amén. ¿Sí? Algunos perdemos el ritmo espiritual por una cosa sencilla, Sí. hermano, pero de alguna manera, porque el diablo quiere destruir. Y note que la Biblia lo señala de esa manera: el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Pero en contraste, Cristo no vino para eso. Cristo vino ¿para qué? Vida. Para que tengamos vida, y no una vida raquítica, una vida de mendigo, una vida, hermanos, ahí, ¿verdad? Sino una vida en abundancia. Amén. Gloria a Dios. Ahora, si tenemos una vida en abundancia, hermanos, nosotros no somos, ¿cómo se llama? Depresivos. No caemos en depresión, sino que mantenemos un ánimo perfecto, ¿verdad? Un equilibrio, porque tenemos un ayudador que está con nosotros. Amén, y es Cristo el Señor. Gloria a su nombre. Aleluya. Hermano, para que nosotros caminemos el camino del Señor, Dios no nos ha dejado solos. Gloria a Jesús. Dios siempre está con nosotros. Sí, amén. Lo que algún momento nos sentimos solos, ¿verdad? Porque todos tenemos esa experiencia. Hay momentos que nos sentimos solos, pero hermano, pero el Señor ahí está con nosotros. Amén. Aleluya. Y yo puedo imaginarme, hermanos, y que cuando yo me siento solo, es cuando Dios está más cerca de nosotros. Amén. Porque Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Gloria a Dios. Ninguno de nosotros, hermano, debe perderse, o Dios quiere que se pierda. Sin embargo, muchos son los llamados, pocos los escogidos. Entonces, ¿qué quiere decir? Hermanos, que entre todos los llamados están los escogidos. Y cuando están los escogidos, hermanos, al parecer los escogidos somos los más afrentados, los más atribulados, los más angustiados, los más atacados por el mismo diablo, digámoslo así. Amén. Porque el diablo sabe para dónde nosotros vamos. Amén. Hermano, Dios nos dio el don de la salvación. Gloria a Dios. Y este es un honor y es un regalo tan especial, Sí, amén. que Pablo lo dijo a los Efesios: por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es Dios, no es esfuerzo de ustedes, no es cobertura de ustedes, es don de Dios. Amén. Aleluya. Entonces, por esa razón, hermanos, y la otra causa es que el diablo no tiene oportunidad. Miren, el diablo fue desterrado, fue, hermanos, desechado del cielo, y no tiene oportunidad de arrepentirse. Y yo me atrevo a decir esto, que si el diablo tuviera oportunidad, ya se hubiera reconciliado.
¿O no lo creen ustedes así? Sí, amén. Sí, hermano. Pero él no tiene oportunidad. Y como él no tiene oportunidad, él sabe que vive, hermano, no tiene oportunidad, no tiene un espacio. Entonces dice, pues no me voy solo al infierno. Me quiero llevar a fulano, me quiero llevar a sutano. Y esa es la lucha, hermanos, de que nos lleva, hermanos, corto. Nos va, hermanos, pisando los talones. Sí, amén. Sí, hermanos. ¿Por qué? Porque el afán de Satanás es destruirnos. Miren, si hay alguien que no duerme, alguien que no se desanima y que no se cansa de perseguirnos, es el diablo. Sí, amén. Los cristianos tenemos una batalla, una lucha contra el mal, hermanos, porque el diablo no duerme, no nos da tregua. Pero nosotros estamos también velando en oración. Porque mantenemos, hermanos, un auxilio divino que es la gracia del Señor. El Espíritu Santo está con nosotros. Amén, aleluya. Y como el Espíritu de Dios está con nosotros, entonces, hermanos, no estamos solos. Gloria a Jesús. Y si no estamos solos, hermanos, no podemos y ni debemos sentirnos solos porque el Señor está con nosotros. Amén, aleluya. El Señor está con nosotros. Amén, gloria a Cristo. En todo momento. Si como alguien, hermanos, pudiera expresarlo, es que me siento solo. No estás solo, Dios está contigo. Amén. Que en algún momento el diablo aprovecha lo que Dios le permite. Porque también quiero que sepan que, hermanos, el diablo llega hasta donde Dios le permite. Sí, amén. Sí, ¿verdad? Hermanos, el diablo puede tener acceso para probarnos. Como lo tuvo con Job. Amén. Lo que no tienes permiso, a menos que yo le abra el espacio. Porque ¿sabe qué dice Eclesiastés? Dice que el que abre el vallado le muerde la serpiente. El Salmo dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. ¿Y qué más? Y lo defiende. Amén, aleluya. ¿Puede el diablo, hermanos? Aunque Pedro lo presenta como león rugiente que anda alrededor buscando a quien devorar. Sí. Pero Dios está al lado suyo, al lado mío. Gloria a Dios. Hermanos, para defendernos. Pero sabe una cosa, pero el secreto está que el ángel de Jehová acampa alrededor de los creyentes. Gloria a Dios, No, aleluya. de los que le temen. Amén. Sí, porque hay algunos que dicen, no, yo soy creyente, pero no le teme. Ahora, si no le teme a Dios, Gloria a Dios. ¿verdad? Amén. Entonces, la Biblia dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Ahora, yo no voy a entrar en detalle, pero temer, ¿qué es, hermano? Es obedecer, es reverenciar, es adorar, Gloria a Dios. es servir, ¿verdad? Es anhelar, es relacionarse, estar dispuesto, es consagrarse delante de Dios. Amén, aleluya. Entonces, un creyente consagrado, temeroso de Dios, el diablo, hermano, anda por ahí y solo que Dios le permita, él puede extender y provocarnos. Pero nunca el diablo va a destruirnos, porque sabe una cosa, a Job Dios le permitió, ¿verdad?, pasar por una experiencia, pero Dios le dijo al diablo, sí, ahí está, tócale lo que tienes. Y le tocó lo que tenía. ¿Qué hizo el diablo con Job? Mira, hermano, le arrebató todo. Sí. Mire, es que es ladrón. Sí, le arrebató todo. Sí. Al cabo, hermanos, que Job tuvo la frase de decir que desnudo había salido del vientre de su madre y desnudo habría de volver, y que nada había traído y que nada podía haber llevado. Amén. Pero con todo eso dice, sea bendito el nombre de Jehová. Amén, aleluya. Miren, el diablo se fue con toda la riqueza, con todo el trabajo de Job, pero Job quedó ahí, Sí. ¿verdad? Digámoslo, hermanos, pobre,
pero estaba seguro. Dios le dijo, esto no te lo permito. Perdió la fe. No perdió la fe. Se le agotó la paciencia. Llegó al punto, pero mantuvo la paciencia. Amén, aleluya. Después le dice el diablo, pero si este hombre es rico, si este hombre es sano. ¿Y qué hizo el diablo, hermanos? Provocar a Dios y decirle, Señor, permite ver si es cierto que es santo, a ver si es cierto que es paciente, a ver si es cierto que es justo. Sí. Y Dios le dice, mira, pues tócale el cuerpo, a ver qué te va, solo que no le quiten la vida. Amén, aleluya. Hermano, ¿qué hizo el diablo con Job? Mire, le aplicó una enfermedad que si la tuviéramos que pasar nosotros, a ver qué pasaría. Gloria a Dios. No sabemos a ciencia cierta cuántos días o meses o semanas fueron la enfermedad de Job. Pero que fue una enfermedad horrible, sí. Sí. Que estuvo a punto de morir, sí. Pero no se murió. Gloria a Dios. Después de esa tormenta, el diablo, hermanos, quedó burlado porque Dios le dijo, hasta aquí. Ahora me toca a mí. Gloria a Jesús. Hermanos, ¿qué hizo Dios con Job? Lo enriqueció. Mire, le enriqueció, le devolvió las riquezas en un 2 Amén. o en un doble. Sí. Le dio mejores hijos Amén. y hijos, ¿verdad?, más perfectos. Y a él le devolvió una piel como la piel de un niño. Gloria a Jesús. Hermanos, se metió el diablo en la vida de Job, pisoteó el terreno de Job, pero no le venció, porque Dios estaba con él, Amén, aleluya. con Job, y Dios está con nosotros. Amén, gloria a Cristo. Hermano, Dios está con nosotros. Cualquiera que sea nuestra condición, puede ser, hermano, que esté pasando por el momento más oscuro, por el camino más quebrajoso, por el momento más peligroso, pero el Señor está contigo. Amén, aleluya. Y si Dios está contigo, allí vamos nosotros, hermanos, venciendo. Somos más que vencedores Amén. por medio de aquel que nos amó. Amén, aleluya. Entonces sintámonos, hermanos, y tomémonos no de la experiencia de nosotros, no de la capacidad de nosotros, sino más bien, hermanos, de la gracia del Señor. Tomémonos de la mano del Señor, Sí, amén, aleluya. porque Él estará con nosotros. Gloria a Jesús. Nunca nos amparemos y nunca, hermanos, confundamos y nunca nos comprometamos, porque de algún momento, hermanos, algunos creemos, no, María, ¿a mí qué me van a decir? Pudiera decirle al anciano, ¿y a mí qué me van a decir? ¿Qué me van a decir vos? Si tú eres un bicho, hombre. Si tú eres un ignorante. Sí. Pero el anciano necesita la palabra del Señor. Sí, amén. ¿Verdad? La anciana dice, ¿y tú qué me vas a decir? No, ella es la que tiene que decir lo que tienen que hacer los demás. Amén, aleluya. Gloria a Dios. ¿Verdad? Y eso es, hermanos, justamente lo que a veces se nos pone un poquito, ¿verdad? Se nos pone que el evangelio es difícil, que el evangelio es imposible, que en el evangelio, hermanos, no es alcanzable, hermanos, porque lo vemos desde un punto de vista humano o carnal. Sí, amén. Pero la verdad es que hermano, el evangelio no es humano ni carnal, sino que es divino y espiritual. Gloria. Y nosotros adoramos a Dios en espíritu y en Verdad. verdad. Aleluya. Entonces, gocémonos, hermanos. Hermano, en la palabra, gocémonos, Amén. porque es la medicina para el alma. Aleluya. Y si vamos a aplicar la palabra, apliquémoslo a nosotros primero. Amén. Porque tú que predicas, digo Pablo, Predícate a ti mismo. predícate a ti mismo. Ujú. Gloria a Y el Dios. Señor dijo, ¿verdad?, no juzguéis, para que no seáis juzgados. Gloria a Dios. Entonces, hermano, nosotros debemos de entender, todo lo que hacemos en la casa de Dios, lo debemos de hacer, ya sea de hechos o de palabras, con el propósito de adorar y de agradar a nuestro Dios. Aleluya. Hermano, gracias a Dios por esta tarde, por esta noche. Es un privilegio para mí poderles saludar, leer con ustedes un texto bíblico, y le dejo, hermanos, esa inquietud.
Hermanos, el Evangelio no es humano, el Evangelio es divino, la doctrina es santa y la doctrina es para bien de nuestras vidas. Amén, aleluya. Si la recibimos, hermanos, si nos la dejamos aplicar, los ganadores no son otros, somos nosotros. Gloria a Dios. ¿Verdad? Amén. Pero si nosotros no la aplicamos, los perdedores no son aquellos, sino nosotros. Sí, amén. Porque el compromiso es con Dios y yo, Amén, no con gloria. otros. Hermanos, Dios nos bendiga en esta hora. Amén, Yo aleluya. quiero que se pongan de pie y le demos gracias al Señor, Gloria. porque de alguna manera Dios nos permite, hermanos, ser partícipes de esta